Una partícula que se mueve a lo largo de una línea recta tiene una velocidad v de t metros por segundo. Queremos saber cuántos metros viajará desde t es igual a 0 a t es igual a 2 segundos. Entonces, lo primero que debe recordar aquí es que la función de posición s de t puede obtenerse integrando la función de velocidad. Entonces, en este caso podemos encontrar la función de posición integrando t al cuadrado, e a las 4t negativas con respecto a t. Y debido a que esta partícula viaja en línea recta, si encontramos la integral definida de 0 a 2 de la función de velocidad, podemos determinar cuántos metros ha viajado esta partícula durante este intervalo de tiempo. Pero para comenzar, encontraremos la integral indefinida, o la antiderivada, y luego usaremos la antiderivada para evaluar la integral de f. Así que vamos a configurar esto como la integral de t al cuadrado, e a los 4t negativos, de t, pero porque tenemos un producto de funciones aquí, tendremos que usar la integración por partes dada por esta fórmula aquí. Entonces, dejaremos que parte del integrando sea igual a u, por lo que el diferencial u es más simple que u. Entonces la parte restante del integrando será dv. Una vez que identifiquemos dv, nos integraremos para encontrar v. Así que vamos a dejar que t sea igual al cuadrado, y dv sea igual a la potencia de 4t negativo, de t. Tenga en cuenta que al hacer esto, du será más simple que d al cuadrado porque disminuirá en un grado. Entonces, si u es igual a t al cuadrado, du es 2t, de t. Y si dv es a la potencia de 4t negativos, de t. Si integramos esto para encontrar v, observe cómo tenemos que realizar la sustitución de u, pero ya hemos usado u, así que usemos w. Si w es igual a 4t negativo, observe que dw es igual a negativo 4 de t. Dividiendo ambos lados por 4 negativos. Tenga en cuenta que dt es igual a un cuarto negativo de w, lo que significa que al integrar tenemos un factor adicional de un cuarto negativo, entonces v sería negativo un cuarto, que para el negativo 4t. Y ahora podemos aplicar la fórmula de integración por partes. Tendríamos v es v menos el intervalo de du. Bueno, v es v sería este producto aquí, negativo un cuarto t al cuadrado, e al negativo 4t. Y luego menos la integral de du. Notaremos que negativo un cuarto por 2 sería negativo la mitad, esto será más la mitad. Entonces tenemos t, e a los 4t negativos, de t. Y observe en esta integral aquí que tenemos t en lugar de t al cuadrado, así que esto es una mejora, pero para integrar esto tendremos que aplicar una integración por partes nuevamente. Ahora, vamos a dejar t igual t. Para que du sea igual a dt. Y dv sería igual a. E a los 4t negativos, dt igual que antes. Lo que significa que v sería negativo un cuarto, e para el negativo 4t. Así que ahora aplicaremos la integración por partes nuevamente. Tendremos una cuarta t negativa al cuadrado, e a la negativa 4t más media veces v, u times v, que sería negativo un cuarto t, e a los 4t negativos, menos la integral de du, que sería negativo un cuarto, por lo que será más un cuarto, e a los 4t negativos, de t. Ahora todavía tenemos que integrar e al poder de 4t negativos. Entonces tenemos una cuarta t negativa al cuadrado, e a la negativa 4t. Más la mitad de la cantidad negativa un cuarto t. E a los 4t negativos, y luego tenemos más un cuarto de esta integral, que sería negativo un cuarto e a los 4t negativos, por lo que será menos un 16avo e. A las 4t negativas. Y, por supuesto, todavía tenemos más c porque comenzamos con una integral indefinida.
Sigamos adelante y simplifiquemos esto en la próxima diapositiva. Comencemos limpiando estos paréntesis. Entonces tenemos una cuarta t negativa al cuadrado, e a la negativa 4t. Esto sería menos un octavo t, e a los 4t negativos, y luego menos 1/30 segundos e a las 4t negativas, más e. Sin embargo, recuerde que nuestro objetivo aquí era evaluar la integral de f de 0 a 2, lo que ahora podemos hacer usando nuestra antiderivada. Entonces, primero sustituiremos 2 por t. Observe que aquí tendríamos 2 al cuadrado o 4, negativo 1/4 por 4 es negativo. Entonces tendremos e negativa a la octava potencia negativa, y luego 1/8 por 2 es 1/4, entonces menos 1/4. E a los 8 negativos, y aquí solo tenemos menos 1/30 segundos e al negativo 8, y ahora sustituiremos 0 por t. Observe cómo esto sería 0 y también lo sería, para que tengamos 0 menos 0. Esto sería menos 1/30 segundos por e al 0, ¿cuál es 1? Entonces, menos 1 sobre 32. Observe cómo esto se convierte en un positivo de 30 segundos, por lo que tenemos 1 sobre 32 menos minus e al negativo 8 más 1/4 e al negativo 8 más 1/30 segundos por e al negativo 8. Entonces esto sería, así que esta sería la distancia exacta recorrida desde t es igual a 0 hasta t es igual a 2 segundos, o si obtenemos una aproximación decimal, esto sería aproximadamente .00308202. 202. ¿De acuerdo? Espero que hayas encontrado útil esta explicación.